Nunca imaginé que mi vida cambiaría cuando el millonario cerró la puerta del cuarto. El golpe resonó en mis oídos como un eco aterrador. Todo lo que creía seguro se desmoronaba. La penumbra del cuarto era palpable, y la condena en su mirada me paralizaba. Una mezcla de miedo y una extraña emoción me invadía. Era el último despertar de mi vida anterior. El lujo estaba ahí, brillando con cada detalle sofisticado, el suave terciopelo de los muebles, la luz tenue de las lámparas que dibujaban sombras alargadas en las paredes, la delicada fragancia de un perfume caro que flotaba en el aire. Pero yo solo podía pensar en cómo había llegado a este punto. Como un simple beso en la mejilla me había llevado a esta situación insostenible. Recordé a mi madre, su risa resonando en el desván de nuestra antigua casa, llena de promesas, llenándome de esperanzas en días difíciles. Como solía decir, nunca te quedes en un lugar donde no te valoran. Pero cuando el millonario me miró con esa intensidad, la incertidumbre comenzó a girar en mi cabeza. Todo era tan surrealista, mis manos temblaban y un sudor frío recorría mi espalda. Él había sido un ángel en mi vida, un salvador en un momento de angustia. Pero ahora, su mirada se transformaba en una condena, y yo me preguntaba si estaba atrapada en un sueño oscuro del que no podría despertar. Las palabras aún estaban atoradas en mi garganta, llenas de miedo y confusión, mientras el dolor de una verdad oculta se desnudaba lentamente. ¿Qué me has estado ocultando, Ana? Resonó su voz, aunque había un hilo de preocupación. Lo vi ahí, firme, como una estatua que nada podía alterar. Su mundo era un laberinto de secretos y yo, una intrusa. Sentí que el aire se me escapaba, como si las paredes comenzaran a cerrarse. En ese instante, todo lo que conocía se hacía pedazos a medida que la tensión aumentaba. Me di cuenta de que tenía que elegir entre la verdad y la ilusión. Pero sabía que cualquier decisión podría llevarme a la ruina. Odios, amores, pasiones y envidias giraban en torno a mí, envolviéndome como una tormenta, mientras me preguntaba si alguna vez podría salir de allí. Justo cuando él dio un paso adelante, mi corazón se detuvo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, un ruido sordo que me estrujó el pecho. ¿Realmente quería saber la verdad? Mis labios temblaban ante la posibilidad. Una carta, bien guardada, en mi bolso, parecía gritar por atención. ¿Era el momento de revelarlo todo? La incertidumbre me ahogaba, nunca había tenido tanto miedo en ese instante, el silencio estaba tan pesado que podía sentirlo en mis huesos. Las dudas me atravesaban como un frío de invierno. Esperé, conteniendo la respiración, y con cada latido, la realidad se desmoronaba aún más. ¿Sería capaz de enfrentar lo que podría cambiarlo todo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, da un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. El aire se volvió denso, como si el mundo entero se hubiera detenido en un instante. La intensidad de su mirada me atravesaba, y la angustia se apoderaba de mí. Él, un hombre que había compartido risas y besos, ahora se convertía en un extraño. Quería gritar, pero las palabras seguían atrapadas en mi garganta. Como un pez que no podía salir a la superficie. ¿Por qué no me dijiste nada? Su voz era un susurro, pero en la quietud de la habitación sonaba como un trueno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada pulsación resonando en mis oídos. Mi mente se debatía entre la verdad y la protección de aquel vestido de cristal que había construido alrededor de nuestra relación. También fueron sus momentos de bondad los que me llevaron a pensar que quizás podría confiar en él. Era posible que el amor que había sentido era lo suficientemente fuerte para soportar una revelación que lo cambiaría todo. Tomé aire y finalmente decidí que tenía que dar el primer paso hacia la verdad. Con la mano temblando, saqué la carta de mi bolso. El papel viejo parecía pesar una tonelada. Hay cosas en mi vida que no te he contado, dije apenas en un murmullo.
La luz tenue hizo que la carta brillara entre mis dedos, y mientras la sostenía, la imagen de mi madre volvió a mí como un eco familiar, recordándome su consejo. La verdad siempre encuentra su camino. Ana, sus ojos se afilaron cuando notó el movimiento. ¿Qué es eso? El tono de su voz era una mezcla de curiosidad y temor. Su presencia era aplastante y seductora, la combinación perfecta de vulnerabilidad y poder. Es una carta de mi hermano, el motivo por el que estoy aquí, respondí, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a licuarse en dolor. Antes de continuar, lo miré a los ojos y vi un destello de comprensión, como si tuviéramos una conexión que iba más allá de las palabras que me apresuraba a pronunciar. Él tiene problemas, y pensé que serían solo problemas, pero la voz se me quebró al recordar la presión de las deudas que me habían asfixiado en el pasado. Me prometió que todo cambiaría, que encontraríamos una salida, pero ya no sé a quién creer. Necesito que entiendas que mi razón para estar aquí no solo gira en torno a ti. Esto es más complicado de lo que parece. La expresión en su rostro comenzó a moldearse. La alerta en sus ojos se tornó en inquietud. Ana, tengo que saber, ¿de qué se trata? Mi hermano estaba involucrado en algo peligroso y yo hice lo que fuera por ayudarlo. Tomé decisiones equivocadas y ahora estoy atrapada, enredada en situaciones que no puedo controlar. Al compartir aquellas verdades vulnerables, una ola de alivio me inundó, pero el miedo seguía presente, acechando como una sombra. Cuando finalmente levanté la mirada, vi su confusión transformarse en preocupación genuina. En ese momento, su mirada no era la de un juez, sino la de un hombre que quería ayudarme. La conexión que creía perdida permanecía, desafiante y brillante. ¿Te amenazan? ¿Está tu hermano en peligro? Sus preguntas brotaban con rapidez, llenas de urgencia. Era como si de repente todas las barreras se hubieran derrumbado, y por un breve instante, vi la chispa de un aliado en su mirar. No lo sé, respondí, sintiéndome vulnerable, casi expuesta. Pero hay algo que me aterra más que el peligro, perderte a ti. La atmósfera cambió, y mientras me miraba a los ojos, su rostro parecía suavizarse. No pienses que puedes enfrentar esto sola. Juntos podemos encontrar la manera de salir de esto. Noté un rayo de esperanza surgiendo ante nuestras palabras compartidas, pero, justo cuando comenzaba a encontrar un rayo de luz entre la oscuridad, un golpe firme resonó en la puerta. La realidad me abrumó de nuevo, y el miedo se apoderó de mí nuevamente. El sonido irrumpió en nuestra burbuja, y sentí que mi corazón se hundía de nuevo mientras nos mirábamos con una mezcla de temor y ansiedad. ¿Quién es?, preguntó, con una voz que delataba su creciente inquietud. El golpe insistente llegó de nuevo, esta vez más feroz. Ambos, en un silencio incierto, comprendimos que esta era solo la calma antes de una tormenta. El segundo golpe fue más contundente, como si el mundo exterior decidiera entrar en la intimidad de nuestro desacuerdo. Mi cuerpo se tensó mientras él se acercaba a la puerta, las sombras de la preocupación cruzando su rostro. La imagen de su poderío habitual parecía desvanecerse, reemplazada por la vulnerabilidad que compartíamos en ese instante. No te preocupes, yo me encargaré, susurró, aunque en su voz había una duda que hablaba por sí misma. La puerta había sido siempre un símbolo de protección, una barrera entre lo que estábamos viviendo y la cruel realidad que nos acechaba. Pero ahora, cuando la seguridad parecía tambalearse, cada golpe era un recordatorio de que el pasado no se podía ignorar. Espera, logré murmurar, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar el temor que se afiancaba en mi pecho. La ansiedad agitaba mi estómago, y por primera vez me sentí completamente expuesta en sus ojos. No quiero que te enfrentes a ellos solo, Ana, quien está al otro lado. Su mirada se llenó de preocupación, acentuando mi miedo. Era un hombre que había pasado por tormentas antes, pero la noción de perderlo me resultaba insoportable. No podía permitir que su valentía lo llevara a un peligro desconocido. Es solo alguien de mi pasado. No debe importarte. Pero en el fondo, sabía que era una mentira. El pasado siempre encuentra la manera de atormentarte. Nuevos golpes resonaron, y mi corazón palpitó con fuerza. Él se detuvo, indeciso, pero en su mirada había un destello de resolución. Cualquier cosa que sea, enfrentémoslo juntos. Esta vez no te dejaré sola.
Mientras sus palabras nos envolvían, quise creer que había una salida, una manera de superar esta tormenta. La puerta se estremeció bajo el sonido insistente de los golpes, y en un impulso casi instintivo, mi mano encontró la suya. Era un punto de refugio, de energía que se transfería entre nosotros, y por un momento sentí que nuestras almas estaban alineadas en un mismo propósito. ¿Está tu hermano involucrado? Es la razón de estos golpes. Su voz se alzó, tocando la cuerda de la verdad y el miedo que tanto anhelaba ocultar. Sí, esto tiene que ver con él. Admití, tiñendo cada palabra de la angustia que había escondido durante tanto tiempo. Pero no puedes involucrarte más de lo necesario, no puedo quedarme de brazos cruzados, Ana. Su voz se volvió intensa y decidida. Se dio la vuelta, preparándose para enfrentar la puerta. No voy a dejar que sigas sufriendo por un error que no cometiste tú. Cada palabra suya era una daga y un bálsamo al mismo tiempo. Rápidamente buscó en sus bolsillos, sacando una pequeña pistola que nunca había visto, y su movimiento me envió un escalofrío. «Esto es solo para Próteno», grité, horrorizada ante la idea de que la violencia podía ser nuestra solución. «No quiero que esto se convierta en algo peor. No quiero que pierdas tu humanidad por mí». Él vaciló, pero los golpes no cesaron. La realidad gritaba más fuerte que nuestras convicciones. «Ana, a veces para proteger lo que amamos, tenemos que tomar decisiones difíciles». Su voz era firme, pero había un mar de emoción detrás de esa determinación. Con una mezcla de rabia y miedo, observé su rostro y comprendí que este hombre había cambiado. Su sudor brillaba bajo la débil luz mientras se preparaba para lo que viniera. Pero en su profundidad, percibí una chispa de esperanza, algo que ofrecía una salida en este momento de caos. «Si ellos están aquí, significa que no puedo correr más de mi pasado», le dije, sintiendo que la fragilidad de mi confesión rasgaba los últimos hilos que me ataban a la ilusión de un escape. «Voy a enfrentar esto, estoy lista». Y cuando tomé una decisión, una nueva presión se sintió en el aire. Pero justo cuando su mano tocó la perilla, el golpe final retumbó en la puerta con una fuerza que resonó a través de toda la habitación. La puerta se abrió de golpe, y el mundo exterior nos arrastró de golpe, como un torrente de viento frío. Fue un grupo de hombres vestidos de negro. Su presencia era escalofriante, la oscuridad que proyectaban era casi palpable. Y lo que me heló la sangre no fue solo su llegada, sino la figura que se destacaba entre ellos, mi hermano. Su mirada, llena de desesperación y culpa, nos atravesó como un rayo. «Ana, corre», gritó él, y en ese instante comprendí que la vida que creía conocer estaba a punto de desmoronarse en un caos del que no podría escapar. El tiempo se detuvo por un instante, la realidad se transformó en una imagen congelada. Mirar a mi hermano, pero no reconocerlo, fue como ver a un extraño caminar hacia mí con un mensaje de peligro. La confusión y la traición se agolpaban en mi pecho, haciéndose eco en mis pensamientos al mismo tiempo que el eco del grito resonaba en mis oídos. «¿Qué has hecho?», logré susurrar, el aire escaso en mis pulmones. Los hombres de negro se movieron rápidamente hacia nosotros, y un murmullo de excitación llenó la sala mientras se posicionaban entre nosotros y la salida. Su energía era una mezcla tóxica de agresión y control que emitía un mensaje claro. Estaban ahí para hacer cumplir un deber que ni siquiera entendía completamente. Mi mirada se dirigió hacia él, buscando respuestas en su rostro, pero lo único que encontré fue un rostro desencajado. «Ana, escúchame, esto no es lo que piensas», insistió mi hermano, su voz apenas audible en medio del ruido y del caos que se desataba. «Por favor, confía en mí. No hables, solo corre. ¿Confiar en ti? ¿Después de todo lo que ha pasado?». Apenas podía reunir la fuerza para sostener la mirada, la decepción me golpeaba con cada palabra. Pero había algo en sus ojos, una desesperación que parecía surcar las profundidades de su alma. Tenía que recordar que, a pesar de todo, era mi hermano, el hombre a mi lado, el que había prometido estar siempre junto a mí. Soltó un profundo suspiro. «Ana, no puedes quedarte aquí. Lo que sea que esté sucediendo, no podemos quedarnos a averiguarlo», dijo, mirando en dirección a los recién llegados. Su tono era uno que me llenaba de confianza, pero también de miedo. «Tienes que seguir a tu hermano». «No pienso dejarlo», le respondí con firmeza, pero la verdad era que un pedazo de mí quería salir corriendo. La carrera entre el amor fraternal y el temor por su bienestar me desgarró por dentro.
Los hombres de negro empezaron a moverse. Uno de ellos se acercó, sus ojos fijos en mí, como si pudiera leer cada secreto que había guardado en mi corazón. No hay tiempo para esto, chica. Ve con tu hermano y mantente al margen. Esto no te concierne, dijo con una voz profunda que chillaba autoridad. No voy a permitir que te lleven, grité, sintiendo la oleada de protección fluir a través de mí. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre mí. ¿Y si con esto solo hacía más grande el rencor entre mi hermano y yo? ¿Y si a ese hombre que se había convertido en mi refugio le costaba la vida por querer mantenerme a salvo? El hombre a mi lado giró su mirada hacia mí, su expresión era un mosaico de temor y determinación. Ana, no te quedes atrapada en esta lucha entre tu pasado y tu presente, dijo, y el eco de sus palabras recayó sobre mi corazón. Elige. Ya es suficiente de huir. Nos enfrentaremos juntos. Fue en ese momento que sentí la gravedad de la decisión que enfrentaba y cómo la fragilidad del momento nos envolvía. El caos era inminente, el peligro latente. Cada palabra, cada pensamiento que surgía, se sentía como un peso que aplastaba el aire a nuestro alrededor. No tengo tiempo para esto, intervino rápidamente el hombre de negro, ya había perdido la paciencia. Si no se mueven, todos ustedes estarán en problemas. Afuera, ahora, una frenética lucha interna me asaltó, pero mi cuerpo desobedecía el torrente de emociones, ya no podía hacer nada. Entonces, la resolución que había forjado con tanto esfuerzo empezó a desvanecerse. El sudor de mi frente comenzó a mezclarse con las lágrimas que amenazaban con caer. En ese instante, una idea, una chispa brillante, surgió de entre la confusión de mis pensamientos. La única manera de proteger lo que amo es desbordar este escenario, correr con mi hermano hacia la salida, hacia la esperanza que aún podía tener. Y quizás, tal vez, aún había una ruta para redimirme del dolor del pasado. Ana, hazlo. Gritó mi hermano nuevamente, pero esta vez no era miedo, era un grito de desafío. Sin pensar, sin dudar, tomé su mano y corrimos juntos. La puerta rompió la oscuridad que nos envolvía y, al cruzar el umbral, sentí un frescor de libertad y una ebullición de miedo que retumbaba en mi estómago. Echo atrás un vistazo, el hombre que había sido mi salvación me dedicó una última mirada que prometía estar allí, aun cuando no podría protegerme más. Siempre estaré contigo, me susurró su memoria, mientras la incertidumbre avanzaba y así, corrimos hacia un futuro incierto, entre el fragor del pasado que aún nos acechaba, dejando atrás la puerta que una vez creyó ser un refugio. Pero cuando creímos haber escapado, un grito desgarrador cortó el aire, y el panorama oscuro se sumió en una angustia indescriptible. Ana, detente. No quise entender lo que esa voz significaba, pero algo en mis entrañas me dijo que la tormenta estaba lejos de terminar. No sabía si el grito que resonaba en mis oídos pertenecía a mi hermano o al hombre que había sido mi soporte inquebrantable. Todo se volvió un caos insondable. Las sombras se agazapaban a mi alrededor, y el aire se sentía denso como una niebla cargada de presagios. Instintivamente, giré la cabeza hacia atrás, temiendo lo que podría encontrar, una parte de mí empujada por la necesidad de entender, otra atada a la idea de seguir adelante sin mirar atrás. Ana, mi hermano se apresuró a gritar, manteniendo su agarre firme sobre mi mano. No te detengas. No podemos quedarnos. La mirada de terror que se reflejaba en su rostro se estampó en mi mente. Corrimos a través de un pasillo oscuro, los ecos de nuestros pasos resonaban como un tambor lejano. Había una puerta al final, una salida que prometía la posibilidad de escapar. Sin embargo, una parte de mí seguía fixada en lo que dejábamos atrás. La imagen del hombre a mi lado, con aquel aire de protector a pesar del peligro que se cernía sobre nosotros, se coló en mis pensamientos y una punzada de culpa me atravesó el pecho. El hombre no podemos dejarlo, murmuré, el miedo arrastrando la claridad de mi razón. Él sabía que teníamos que salir, respondió mi hermano, sus ojos brillaban con la ferviente necesidad de sobrevivir. Lo que importa es que estemos juntos. Eso es lo que realmente importa, Ana. Frases como esa, que antes me hubieran llenado de ternura, ahora solo lograban enturbiar el conflicto en mi interior. ¿Qué tan unidos estábamos si esta situación los había puesto a todos en peligro? ¿Podía confiar en él? Un atisbo del rencor que había acumulado a lo largo de los años se desvaneció en la niebla del presente,
sustituyéndolo por un profundo deseo de comprender la verdad detrás de los ojos que una vez consideré familiares. Al llegar a la puerta, me detuve de golpe. El sudor empapaba mi frente mientras el miedo se agitaba dentro de mí. «Espera», le dije, sintiendo que las palabras estaban a punto de escapar de mis labios y arrastrar un torrente de emociones. «Ana, ¿qué estás haciendo?». Su voz reflejaba una mezcla de preocupación y urgencia. «¿Y si esto es un error, si estás en problemas por algo más profundo que yo misma puedo ver?», murmuré, con la adrenalina corriendo por mis venas. La idea de que pudiera estar eligiendo mal me mantenía despierta por las noches desde que las cosas se habían torcido. Él inclinó la cabeza, una expresión de dolor cruzó su rostro. «Yo no sé qué más puedo hacer para que confíes en mí. Pero tengo que hacer esto, tengo que hacerlo por nosotros, ¿por nosotros? ¿O es solo por ti?». Y la aguda verdad de esas palabras se deslizó entre nosotros como un río desbordado, cada gota traía memoria y dolor. Pero hubo algo más en su respuesta, un destello de sinceridad que resonaba en alguna parte de mí, una trinchera de amor enterrada bajo el escombro de años de desconfianza, algo que anhelaba ser reparado. Un estruendo rompió la tenue calma del momento. La puerta se tambaleó violentamente detrás de nosotros, seguida del sonido de pasos apresurados. Un grupo de hombres entró en la habitación que acabábamos de dejar, y su presencia era un oscuro recordatorio del peligro que aún acechaba. «Vamos», gritó mi hermano, y corrimos otra vez. Su mano entrelazada con la mía era el único hilo de conexión que me mantenía aferrada a la lucha por conseguir respuestas. Lo que no esperaba era lo que vi al girar la esquina. Una escena se desplegó ante nuestros ojos. El hombre que había intentado protegerme estaba a merced de varios de los hombres de negro. Su mirada, que en algún instante había sido un refugio, ahora era un grito mudo por ayuda. «No», murmuré. La desesperación atravesó mi alma como un cuchillo. El mundo parecía desmoronarse a nuestro alrededor. «Debemos ayudarlo, Ana, está en peligro». «No podemos hacer nada por él ahora», me insistió mi hermano con la voz temblorosa, pero su mano se crispó alrededor de la mía. «No puedo dejarlo», grité, pero mí no se sintió como una promesa rota. Durante un segundo, el tiempo se congeló otra vez y pensé en la opción de correr lejos, de entregarme a la sombra de la fuga, porque no sabía si podía soportar el peso del conflicto que se estaba librando en mi corazón. Sin embargo, en cada palpitar, en cada respiración, sentía que podía ser testigo de la destrucción de un espíritu que una vez fue el refugio en mi tormenta. Bañada en ese torbellino de emociones, tomé una decisión. Sin pensar en los riesgos, me zambullí hacia adelante, decidida a luchar contra la corriente de las dudas y el miedo. «Espera», decidí al zarpar hacia la batalla del corazón. Ese sería un grito que cambiaría todo. El eco de mi voz, un último intento de proteger lo que todavía ardía en llamas. La llama de mi corazón anhelaba una nueva historia que contar. Y aunque no sabía si sobreviviríamos a la tormenta, la lucha estaba apenas comenzando. El instinto de supervivencia se apoderó de mí un instante antes de que los hombres de negro se dieran cuenta de mi presencia. Corrí, atravesando el espacio que me separaba de la escena, cada paso, un desafío a las sombras que se agazapaban en la penumbra. El hombre, sujeta con fuerza a mis recuerdos, se resistía, pero el número en su contra lo hacía vulnerable. La chispa de mi determinación se encendió, alimentada por la urgencia de no perder a alguien que había significado tanto. «Ana, vuelve», gritó mi hermano mientras trataba de alcanzarme, pero el eco de su súplica se desvaneció como un susurro en el aire pesado, y mi corazón latía desbocado, impulsado por una mezcla de miedo y emoción. Al acercarme, sentí un torrente de adrenalina en mis venas. Los hombres de negro, con sus rostros imperturbables, me parecieron como murallas, pero mi deseo de llegar a él se tornó más fuerte que cualquier temor. Alcancé a escuchar las palabras que apenas murmuraban entre ellos: «No te dejaremos escapar esta vez», y eso encendió la furia en mi pecho. Sin pensar, me lancé hacia un lado, usé la fuerza de mi impulso para caer sobre uno de ellos y desafiar la gravedad de la situación. La sorpresa en sus ojos fue el momento que necesitaba para gritar: «Suéltalo». El hombre se giró hacia mí, y aunque en sus ojos había un abismo de preocupación, también había un destello de gratitud, como si mi locura le diera fuerzas para resistir. Una parte de mí supo que esa conexión, esa chispa entre nosotros, era lo que alimentaba mi valor. Sin embargo, esa chispa se tornó en sombra cuando sentí que otra mano se cerraba sobre mi hombro. El empuje me hizo caer al suelo.
Ana, retumbó la voz de mi hermano, pidiendo mi ayuda, y al mirarlo, lo vi tambalearse ante el empuje de otro de los hombres. Pese al dolor en mis huesos y al terror que acechaba en mi mente, me levanté. La lucha en la que me había sumido me absorbía, y sabía que mis acciones, si bien me arriesgaban, podían cambiarlo todo. Mi mirada se encontró con la del hombre, y en un rápido intercambio, comprendí que debía hacer algo audaz. «Distráelos», le grité, la idea brillando con fuerza en mi mente. El hombre asintió, un brillo de entendimiento cruzó su rostro, había confiado en mí en otros momentos, y a pesar del peligro, ahora lo hacía de nuevo con una rapidez que no sabía que poseía. Corrí hacia la izquierda, al tiempo que lanzaba un pesado objeto que había encontrado en el suelo, una silla, que al golpear contra una pared resonó como un trueno. Los hombres de negro, ante la inesperada distracción, giraron sus cabezas. Fue suficiente para perder parte de su atención, una leva de esperanza en medio del caos. Mientras ellos se dispersaban, comprime la verdad en mi pecho, la lucha iba más allá de la propia vida, se trataba de reconocer los lazos que me unían a los demás. En este nuevo juego de alianzas y confusión, vi a mi hermano lanzarse al rescate del hombre. Su valentía era un testimonio de lo que podíamos ser, juntos a medida que el caos continuaba envolviéndonos. Sentí que la desesperación empezaba a desvanecerse, porque en medio de la locura había un nuevo propósito. Luchar por los demás había despertado un deseo de proteger lo que quería, especialmente a aquellas personas que, por diversas razones, no podía dejar ir. Sin embargo, antes de que pudiéramos orquestar un plan más elaborado, un ruido ensordecedor resonó por encima de nosotros, y el aire se volvió aún más denso. Las sombras comenzaron a agolparse en la salida que habíamos planeado usar. «¿Qué sucede?», le pregunté al hombre, confusa ante lo que parecía desplomarse a nuestro alrededor. «Es una trampa», respondió, su voz reflejaba la desesperación que ahora nos unía. «No tienen intención de dejarnos salir, ¿no? No así», repetí, y el terror escalofriante comenzó a abrumarme. ¿Iba a ser esta nuestra última batalla? Miré a mi hermano, y vi en sus ojos que estaba pensando lo mismo. Los años de resentimiento parecían un eco distante, ahora primaba el deseo de proteger a quien aún me quedaba, y entonces, a medida que una sombra se alzaba para reclamar lo que creía que nos pertenecía, una idea brilló como una estrella fugaz en mi mente. No podíamos correr sin saber a dónde íbamos. «Hay que enfrentarnos a ellos». Juntos, propuse. Los ojos del hombre se encontraron con los míos y por un segundo, hubo una conexión más profunda, un pacto más fuerte que cualquier temor. Comencé a sentir la brisa de la esperanza deslizarse entre nosotros, como las primeras luces del amanecer tras una larga noche. El caos del momento se transformó en un lazo emocional que no sabía cómo romper. Decidida a luchar, supe que no podía darme el lujo de mirar atrás. Cuando formamos un círculo, sus manos entrelazadas con las mías, la determinación nos unió. El tiempo se detuvo por un instante. Y mientras preparábamos la batalla que definiría no solo nuestro destino, sino la redefinición de nuestro amor y confianza, sentí que este nuevo capítulo solo estaba comenzando. Aún así, en lo más profundo de mi ser sabía que había peligros que aún no había previsto. Porque aunque estábamos juntos, la revelación de antiguos secretos estaba a punto de salir a la luz, y yo tendría que enfrentar el mayor enemigo de todos, la verdad. La escena se tornó caótica en un instante. El ruido de nuestros corazones resonaba en mis oídos, se apoderaba de mis pensamientos a medida que los hombres de negro se reagruparon. Sus rostros enmascarados ahora reflejaban un interés renovado en nuestra pequeña comunidad de resistencia. No éramos solo un grupo de personas atrapadas, éramos un símbolo de desafío. Y ellos sabían que no podían subestimar lo que teníamos en común. «Ana». El grito de mi hermano me sacó del torbellino en el que me encontraba, y su voz, aunque entrecortada por el miedo, era como un ancla en medio de la tempestad. Lo vi luchar, su figura se retorcía y balanceaba mientras intentaba liberarse. En su mirada había más que solo pavor. Había el destello de alguien que nunca había abandonado su deseo de protegerme, incluso en la inminente desesperación. «Concéntrate, hermano», le dije, utilizando la fuerza de mis palabras para atravesar la distancia que parecía separarnos. «Vamos a salir de esta, pero necesitamos mantenernos unidos». Un sentimiento cálido brotó en mi interior. Por mucho que hubiéramos discutido en el pasado, en ese momento comprendía que esta lucha no solo era de él o mía, sino de todos nosotros.
Hice una llamada silenciosa hacia el hombre a mi lado, y lo vi reconocer el peso de la situación. Sus ojos, que habían estado llenos de incertidumbre, se iluminaron al encontrar en mí la misma determinación. «Distráelos aún más», le pedí, mis palabras danzando entre la timidez y el ardor del momento. «Tú tienes que ser la clave. Ellos te buscan, y solo necesitan un empujón más para olvidarse de nosotros». Con un asentimiento decidido, el hombre se dirigió a un rincón de la sala y, con un gesto abrupto, comenzó a levantar del suelo los restos de la sala, lanzando lo que podía alrededor, creando un ambiente de desorden para aquellos que creían tener la situación bajo control. La distracción funcionó. Los hombres de negro se apartaron lo suficiente, sus miradas fijas en él, dando espacio para que mi hermano se acercara. Con cada segundo que pasaba, escuchaba los ecos de nuestros respiros entremezclarse con el sonido oscuro del caos, una sinfonía de lucha y esperanza. Sabía que cada segundo que ganáramos era un paso más hacia la salvación, hacia nuestro escape. «Ahora», grité a mi hermano y al hombre, uniendo nuestras fuerzas y corriendo hacia el centro del caos junto a ellos. Con una rapidez renovada, nos movimos como un trío sincronizado, aprovechando cada segundo que ellos nos otorgaban. Era en ese tumulto que vi su mirada, el hombre a quien había luchado por rescatar, encontrando en mí un reflejo de su propia resistencia. Esa conexión creció entre nosotros, transformándose en un lazo indestructible que no solo se forjaba en la adrenalina del momento, sino que duplicaba nuestra fuerza y determinación. «Por aquí». Mi hermano sacó su voz en medio del tumulto mientras apuntaba hacia una salida lateral que había pasado desapercibida hasta ese momento. Era un pasillo oscuro, y aunque el temor se adueñó de mí por un instante, no había manera de retroceder ahora. Mientras corríamos, la luz se agitaba en mi corazón, avivando recuerdos que parecían tan alejados de la realidad actual. La risa compartida, nuestros juegos infantiles, el dolor de nuestras peleas. Todo me pareció un eco del pasado, un recordatorio de que incluso en la oscuridad podía existir la luz, y me aferré a esa chispa como un faro. Sin embargo, cuando alcanzamos el pasillo, un grito desgarrador resonó. No el mío o el de mi hermano, sino el del hombre que había luchado a nuestro lado. Fue un alarido que penetró en mi alma y me detuvo en seco. Al girar, vi lo que había ocurrido. Uno de los hombres de negro lo había atrapado y lo arrastraba hacia el oscuro abismo de la sala. Grité, mientras el horror se desnudaba ante mis ojos. Pero, en un movimiento repentino, el hombre logró liberarse al mismo tiempo que mi hermano saltaba, abrazándolo con todas sus fuerzas, logrando sacarlo de la trampa, pero no sin una herida que ya comenzaba a asomarse en el brazo del hombre. La sangre se entrelazó en nuestra danza de supervivencia. «¿Estás bien?», le pregunté con angustia, mientras todo a nuestro alrededor se desmoronaba en una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Él respiró hondo, pero la mirada de dolor en su rostro expandió mi preocupación. La verdad que llevaba oculta como un secreto ahora parecía al borde de revelarse. No era solo el peligro físico lo que tenía que enfrentar, estaba a punto de perder algo más. Y en ese instante, lo entendí. La verdad era un eco vivo que me perseguía en forma de recuerdos olvidados y promesas no cumplidas. «Necesitamos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde», murmuré, el miedo por lo que venía apoderándose de mí cuando percibí que nuestro rescate podría significar no solo la fuga del peligro, sino también el enfrentamiento a la realidad que nos había traído a este punto. Mientras corríamos hacia el pasillo, sintiendo cada ladrido de la adrenalina en nuestras venas, una revelación brutal se alzó en mi mente. No solo era el conflicto que enfrentábamos en el riesgo físico, había una lucha interna que había comenzado mucho antes de aquel día, una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Y entonces, al girar en el pasillo, con la esperanza y el amor entrelazándose en el drama de nuestra huida, supe que lo que vendría podría cambiarlo todo, no solo para nosotros, sino para aquello en lo que habíamos creído a lo largo de nuestra vida. Pero nunca imaginé que el mayor encuentro sería con mi propia historia, en un instante en el que la vida y la muerte se entrelazaban, revelando no solo las heridas abiertas, sino la promesa de un nuevo camino que aún estaba por descubrirse. El pasillo se estrechaba a medida que corríamos, una neblina opresiva envolvía el aire, haciendo que cada inhalación se sintiera como un esfuerzo monumental. Delante de nosotros, las sombras danzaban contra las paredes, como si el lugar tuviera voluntad propia. Un oscuro recordatorio de que cada rincón guardaba secretos, algunos podrían ser mortales.
No obstante, el eco de los gritos y el crujir de la sala atrás de nosotros presionaban en nuestros talones, obligándonos a avanzar. No esperes a que sea demasiado tarde, me repetía en mi mente. Cada paso nos adentraba más y más en lo desconocido, a un futuro incierto, entrelazando el desafío físico con nuestra propia fragilidad. Alcanzamos una pequeña habitación al final del pasillo. Oscura y silenciosa, las paredes estaban cubiertas de un polvo que parecía ganar vida con cada respiración que se hacía eco entre nosotros. Sin dudarlo, empujé la puerta y entramos, cerrándola rápidamente detrás de nosotros. La respiración era audaz, pero aún se podía sentir el miedo fluir como una marea en nuestros cuerpos. «Estamos a salvo por ahora», dijo mi hermano, su voz aún un susurro tembloroso. La mirada del hombre que nos había ayudado estaba fija en mi hermano, su herida aún sangrando ligera pero persistentemente. «No puedo seguir así», murmuró, su tono se plegó entre la lucha y el dolor. Esto no es solo una herida, es una señal. Necesitamos encontrar un lugar seguro, de verdad». Esa frase se sintió como una ruptura entre nosotros y la realidad. Era una llamada a la acción que no podíamos ignorar. «¿Puedo curarte?», le ofrecí, sintiendo que esa era la única forma de luchar por lo que quedaba de nosotros, por lo que habíamos logrado construir incluso en medio de la adversidad. Sabía que contábamos muy poco, y la simple mención de dolor me resultaba abrumadora. La idea de que algo más peligroso que la opresión física pudiera estar acechando en nuestra propia psique me llenaba de inquietud. Mi hermano se acercó al hombre, su tono era solidario. «¿Te acuerdas de cuando nos caímos de la bicicleta cuando éramos niños? Siempre te hice prometer que me ayudarías. Tal como lo hiciste ahora fue un momento tierno en medio del caos». La vulnerabilidad de mi hermano contrastaba con el horror que nos rodeaba. La intimidad de aquel recuerdo nos hizo sentir que había algo más grande en juego que simple supervivencia. Era una conexión de la que nunca habíamos sido conscientes. El hombre sonrió, aunque la luz en su rostro se perdió rápidamente al recordar su lesión. «No soy el que necesita ayuda», respondió, un ligero titubeo oculto detrás de su bravura. Era como si, mientras buscáramos escapar, nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros estaba cargando con más de una herida. Sin embargo, no era solo él. En mi interior, la batalla estaba a punto de estallar. La manera en que las tensiones ascendían entre la esperanza, el amor y el dolor se palpaba en el aire. Mis pensamientos volvieron a aquellos días lejanos, el anhelo de volver a sentir la inocencia, la calidez y la cercanía, ahora parecían tan inalcanzables. «¿Y si el camino más difícil es lo que necesitamos para sanar?», le pregunté. Las palabras se gestaron desde lo más profundo de mí, despegándose de mi vulnerabilidad. La idea de que la lucha no solo eran los hombres que nos perseguían, sino la verdad que debíamos afrontar, flotó en el aire. «Tal vez», respondió él, sus pupilas centelleando con un nuevo entendimiento. «Pero necesitamos tiempo». Y lugar. La tensión en mi pecho creció. ¿Era el tiempo un lujo que estábamos perdiendo? El sonido de pasos resonó en la distancia y supe que no había mucho margen para deliberar. Empujé la puerta y salí, decidida a avanzar. «No tengo más que ofrecerte que fe en nosotros», dije con firmeza, al tiempo que intentaba contener el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. «Debemos unir nuestras fuerzas, cada uno representa parte de mí, y solo así podremos encontrar el camino». Mis palabras buscaron tocar una parte de su ser que los hombres de negro no podían alcanzar. Cuando se unieron a mí, pude sentir que la energía fluía, con la herida aún palpitante en su brazo, convirtiéndose en el lazo que nos ataba a ese destino. Schwartz, el hombre a mi lado, tocó suavemente mi hombro, y en su mirada había una mezcla de determinación y gratitud que me dio esperanzas renovadas, pero también una advertencia: la huida no terminaría ahí, había otra confrontación esperando. Nos movimos con cuidado hacia el final del corredor cuando una luz blanquecina cruzó nuestras sombras y, sin previo aviso, dos figuras emergieron de la penumbra. Con el corazón en un puño, vi a quién pertenecían, dos de los hombres de negro, y todo se apagó en un instante. «¿A dónde creen que van?», resonaron sus voces, gruesas y profundas, mientras las sombras se cernían sobre nosotros, apretando cerco a nuestra esperanza. La realidad del momento se desgarró. Sabíamos que si no encontrábamos nuestra verdad pronto, podríamos perdernos a nosotros mismos y a esa conexión que, aunque nacía del dolor,
comenzaba a revelarse como un faro en nuestra oscuridad, con el tiempo apremiando y el temor a flor de piel. Comprendí, en un destello de claridad, que la lucha apenas había comenzado. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar para salir de este laberinto? ¿Lo que perdimos de vista o lo que queda por descubrir? No podía comprender completamente lo que significaba enfrentar a los hombres de negro de nuevo, pero sabía que teníamos una decisión que tomar, y que el eco de nuestro pasado seguía resonando en nuestras decisiones presentes. El aire se volvió denso, como si el mundo se hubiera detenido un instante antes de lo inevitable. Mi corazón latía descontrolado mientras los hombres de negro daban un paso adelante, cada movimiento calculado y deliberado, como felinos acechando a su presa. No podía dejar que el pánico se apoderara de mí. Mi mente luchaba por enlazar pensamientos claros en medio del caos. Detrás de mí, murmuré, intentando infundir confianza en mi hermano y Swarth. Las palabras brotaron de mis labios sin intención, pero la verdad era que no sabía si estábamos en una posición de fuerza o debilidad. La presencia de los hombres generaba una sensación de vulnerabilidad aplastante, casi física. Lo que buscan, no lo encontrarán, dije con más firmeza de la que sentía, mi desafío resonando como un eco tembloroso en la intersección del miedo y la valentía. Un instante de duda cruzó la mirada del hombre de negro al frente, y eso me dio un leve atisbo de esperanza. ¿Crees que estamos aquí por lo que te pertenece?, lanzó el segundo hombre, su voz era escalofriante, como un susurro proveniente de las profundidades. La sombra de su figura se alargaba ante nosotros, marcando el camino de nuestros temores. Mis piernas temblaron levemente, pero apreté los dientes y mantenidos los ojos en su rostro, buscando fuerza en su inquebrantable odio. No estoy tratando de proteger cosas, insistí, sino a las personas que importan. Esa revelación, sin embargo, me golpeó como un ladrillo al darse cuenta de que estaba hablando de ellos, de nuestro lazo recién descubierto, de cómo cada uno de nosotros había llegado a simbolizar un trozo de lo que significaba luchar a pesar de las heridas. Los hombres intercambiaron miradas, como si la conexión que había mencionado provocara un roce de inquietud en sus corazones. Era un resquicio de luz en la oscuridad. ¿Es eso lo que piensas?, cuestionó el primero. Las conexiones son una ilusión. Ellas son las que te traicionan. A través de sus palabras sentí el peso de sus historias, lo que podían haber perdido también. Sentí una punzada de compasión emergiendo entre las sombras. Pero no podía dejar que esa compasión nublara mi juicio. Con cada palabra, seguía dándome cuenta de que el mayor desafío no eran ellos, sino lo que todos habíamos elegido cargar. Podemos romper el ciclo, intervino Swarth, su voz firme y decidida, recordándome la determinación que había visto en su mirada, la luz que había empezado a iluminar su rostro a través del dolor. No estamos aquí por las cosas materiales, estamos aquí por lo que somos entre nosotros. Eso no se puede romper. Las líneas de tensión se quebraron en los rostros de los hombres de negro, si solo por un instante. Lo vi con claridad, trechos de vacilación en su enérgico comportamiento, la idea de que la lucha no reside solo en el enfrentamiento físico, sino en sanar a través de las heridas compartidas. Era una revelación fascinante, una ruptura entre el odio y la esperanza. Pero la pausa nunca dura más que un suspiro. Parece que han encontrado una forma de unirse, se burló el segundo hombre. Denotaba sus pensamientos a medida que continuaba. Pero nosotros estamos aquí para recordarles que el mundo es distinto. Ustedes no importan. Fue como una ola de frío intenso que recorrió mi spine. El eco de esas palabras reverberó en mis oídos. Me sentí herida, momentáneamente aturdida, pero al mismo tiempo admiré a Swarth y a mi hermano, valientes en su lucha. ¿Pero aquel dolor era el destino que estábamos destinados a compartir? En un instante de lucidez, sabía lo que debía hacer. No podía dejar que ellos dictaran nuestro futuro ni dejar que el miedo desbordara la fe que había comenzado a florecer entre nosotros. El futuro no está escrito por ustedes, giré la mirada hacia ellos. Nosotros decidimos lo que somos. Con esas palabras, me lancé adelante, empujando con fuerza a Swarth y a mi hermano hacia el lado opuesto, creando un espacio entre nosotros y los hombres de negro. El eco de mis pasos resonó detrás de mí, retumbando como un grito desafiante. La salida estaba cerca. Un estruendo resonó cuando las sombras se proyectaron en la pared, y la luz penetrante de un nuevo camino emergió ante nosotros. ¿Fue un nuevo refugio?
No lo sabía, pero la esperanza luchaba por hacerse un hueco en mi corazón. Avanzamos juntos, sintiendo cómo la distancia entre nosotros y los hombres de negro se ampliaba. Pero de repente, una mano se cerró firme sobre mi muñeca, tirando de mí hacia atrás. Me di la vuelta solo para ver al hombre de negro sonriendo, su rostro plagado de ansiedad y conocimiento. «Esto no ha terminado», susurró, su voz goteando con un tono familiar, casi como una advertencia. Sentí un frío en mi interior, no únicamente por la amenaza inminente, sino porque ese instante revelaba que había algo más fuerte que la lucha, nuestras decisiones, el amor, y las sombras de nuestro pasado persiguiéndonos, dispuestas a clavar los dientes en nuestro presente. ¿Era esta la verdadera lucha contra los demonios internos? ¿Diremos lo que verdaderamente somos cuando la oscuridad intentaba devorarnos? Mientras intentaba liberarme de su agarre, preparándome para lo que sería el próximo movimiento, la incertidumbre me invadió. Esta vez, no se trataba solo de escapar de los hombres de negro, sino de confrontar quiénes éramos y qué estábamos dispuestos a perder para buscar la verdad que aún permanecía, escondida entre las ruinas de lo que una vez creímos que éramos. El silencio reinó un breve instante, pesado y paralizante. Estaba atrapada entre el hombre de negro y la posibilidad de perder a los dos a quienes había comenzado a amar, en medio de este caos. La lucha no solo era por sobrevivir, era por la aceptación de mi vida, por la verdad de quién era y de aquellos a quienes había permitido entrar en mi corazón. Con cada pulso de mi cuerpo, cada latido resonaba como una canción en la penumbra. Miré a mi hermano, cuya valentía había enfrentado a esas sombras, y a Schwartz, cuya luz había guiado mis pasos en la oscuridad. Y en ese juego entre el miedo y el amor, hallé la fuerza que necesitaba. «Déjame ir», grité con furia, sacudiendo mi muñeca con toda la fuerza que poseía. Mientras el hombre de negro dudaba, percibí el cambio en su mirada, el segundo de vacilación que abría una rendija a la posibilidad de la esperanza. «Fue suficiente ahora», exclamé, como si una chispa viva encendiera la respuesta en sus corazones. Mi hermano y Schwartz se lanzaron hacia mí, cada uno sosteniendo un costado de mi cuerpo, formando un escudo de amor y lealtad. No era solo una pelea por nuestra vida, sino un acto de redención. Con los hombres de negro aún conmovidos por mi grito, dimos un paso atrás, y al ver cómo la luz comenzaba a iluminar el pasillo, inferí que podríamos encontrar una salida, un nuevo destino, utilizando nuestra conexión como nuestra mayor fuerza. «Vamos», grité de nuevo, arrastrándolos conmigo. Corrimos hacia la salida, donde la luz se intensificaba, y justo cuando las sombras comenzaron a cernirse de nuevo, grité: «No somos lo que ustedes creen, ni lo que nos han hecho creer. Somos más fuertes que el pasado que enfrentamos». Las palabras resonaron poderosamente en el aire, como un juramento. Y cuando giré la cabeza, vi a los hombres de negro plantarse, incapaces de seguirnos. Había un entendimiento tácito en sus ojos. No podían detener la luz que acababa de encenderse en nosotros ni el asombro que nos unía. La sensación de libertad se despliegue a nuestro alrededor al cruzar la umbral, y mientras el aire fresco llenaba mis pulmones, todo se tornó vibrante y vivo de nuevo. Había vencido a mis monstruos, a las sombras del pasado que habían intentado definirme y a mi familia. Al dar un paso más allá de la puerta, miré a los hombres de negro, y en ese último vistazo, vi la chispa de algo familiar. Ellos también habían sido prisioneros de sus propios cuentos oscuros. A pesar de su locura, había un eco de mis propios miedos allí, era un reflejo de cómo el miedo había creado el supuesto control que ellos ejercían en mi vida. Entonces, entendí que mi verdadera lucha no era solo salir, sino transformar el dolor en luz, y mantener encendida esa chispa dentro de mí, como un faro irresistiblemente brillante. «Ahora somos libres», susurré, mientras volví hacia el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse, y sentí la suavidad de sus manos en las mías. Sabía que, juntos, habríamos de enfrentarnos al futuro, bastando el uno para el otro, y en ese instante, mientras la alborada bañaba el mundo en oro, comprendí que el amor tiene el poder de arrasar con las sombras más oscuras. Estar viva se sentía finalmente como un regalo, y por primera vez en mi vida, supe que podía ser yo misma sin miedo a ser rechazada. «Nunca más volveré a ocultarme», murmuré, reconociendo que la verdad del amor no solo debe ser pronunciada, debe ser vivida. En ese espacio de elocuencia, vi la luz reflejada en los ojos de mi hermano, esa luz que siempre había estado ahí, y en el profundo brillo de Schwartz,
contemplando un nuevo futuro que forjaríamos con nuestras propias manos. Juntos, seríamos imbatibles. Si había algo que había aprendido en medio de la confusión, era que habíamos encontrado el camino de regreso a casa, y el hogar no siempre estaba en un lugar, sino en las personas a quienes elegimos abrazar. En el amor que creamos, hallamos la voluntad para enfrentar cualquier tempestad. La epifanía nos envolvió, y al dar un paso más hacia un futuro incierto pero iluminado, supe que no había nada más poderoso que el amor, que siempre ganaría sobre el miedo, y que en la historia de cada uno de nosotros, la verdad y el perdón estaban llamados a ser los finales más espléndidos. El amor es nuestra libertad, y juntos somos invencibles.